Gracias, Vicente. La verdad que cuando Vicente me llamó para dar esta conferencia no lo dudé ni un momento por dos razones. Uno, por la amistad que nos une, tanto con Vicente como con la Fundación, y también porque este es el tema que, en mi opinión, tenemos que conversar. Durante los últimos meses, las últimas semanas, hemos visto cómo el tema de la energía, de la economía circular, tiene un papel fundamental en las noticias y creo que esta es una conversación importante que como ciudadanos tenemos que tener y que tenemos que tener en español, ya que muchas de las decisiones que se van a tomar sobre el futuro de la energía parece que se están tomando fuera de nuestras fronteras. Creo que es importante que también los ciudadanos estemos informados. Como digo, en los últimos años ya, desde Bruselas, desde el Gobierno de España, desde los gobiernos autonómicos, incluso desde los ayuntamientos y también las principales empresas de nuestro país, están poniendo el foco en la economía circular, en las energías renovables. Y la verdad que habían hecho tantos anuncios, era tan presente en la agenda política y económica de nuestro país, que parece que estábamos avanzando y que Europa era un país o una región líder en energías renovables. Pero la guerra en Ucrania ha puesto de manifiesto cómo de dependientes somos tan solo del gas natural, una fuente de energía que ni siquiera es la principal, y no de cualquier gas natural, solo del que viene de Rusia. O sea, una irrupción en el suministro de gas natural proveniente de Rusia ha hecho que los precios de la energía en Europa se hayan disparado y hayan expuesto las vergüenzas del continente en cuanto a nuestra dependencia de los combustibles fósiles, a pesar de las declaraciones y a pesar de los triunfalismos de los últimos años. Hemos visto cómo la guerra en Ucrania ha hecho que se dispare el precio del gas natural y a partir de él no solamente el precio de la energía, sino que la inflación, la inflación de dos cifras que tenemos en España y en torno al 9% de media en la Unión Europea, está alimentada por estos altos precios en la energía. Es un problema que nos atañe a todos desde el punto de vista de nuestra economía, desde el punto de vista del otoño caliente que vamos a vivir, que estamos viviendo, pero también en cuanto al cambio climático. Las energías renovables no solamente son una necesidad en cuanto a la soberanía energética de Europa y de España, sino también una apuesta necesaria para tener un planeta vivible. Muchas veces me preguntan, bueno, Javier, con esos avances que estáis haciendo en la ciencia, ¿por qué no instalamos más energías renovables? ¿Por qué no hay más eólica, más solar en España, en Europa? Bueno, en los últimos años hemos avanzado muchísimo. Sería injusto decir que Europa no ha hecho una apuesta decidida por las renovables, pero hay algunos temas, digamos, que son técnicos. Y quizá este es el que todos conocemos mejor, ¿no? Aquí en azul vemos cómo es el pico de la demanda energética y tenemos dos picos muy claros al principio del día, en torno a las 10 de la mañana, y por la noche, en torno a las 10 de la noche. Y como todos podemos entender, pues las energías renovables, en este caso la solar, pues no se ajustan a las necesidades del mercado. Por un lado, obviamente, hacerlo sencillo, por la noche la energía renovable solar no contribuye mucho, pero aquí es donde está realmente la oportunidad. En el centro del día, cuando la demanda tampoco es superior, tenemos una oportunidad excelente porque hay unas energías renovables muy baratas, muy accesibles, que de hecho no podemos utilizar bien. Una de las opciones, sin duda, es que España se convierta en la fábrica de electrones verdes de Europa, que aumentemos nuestra capacidad en renovables. Cuando nos sobra electricidad de las renovables, se las vendamos a Europa. Sin duda, eso es positivo y es una oportunidad para España, pero durante mi conferencia quiero insistir en una idea alternativa. Vender electrones verdes a Europa es una propuesta económica pobre, en el sentido que estamos vendiendo la materia prima, es decir, la energía al principio de la cadena de valor. Sería mucho más útil que utilizáramos el excedente de energía renovable que podemos tener, que de hecho tenemos ya en nuestro país en ciertas horas del día, para electrificar nuestra economía.
Se habla mucho de la electrificación del transporte, creo que va a ser muy importante. Eso va asociado a baterías. Sin duda representa un reto tecnológico importante. Lo que se puede hacer y se puede hacer ya, y en España hay grandes empresas que están utilizando esta tecnología, Repsol, Petronor, Iberdrola, Fertiberia con el amoníaco verde, muchos ejemplos, es utilizar estos excedentes en energías renovables para producir moléculas de alto valor añadido. Por ejemplo, el hidrógeno mediante electrolizadores. Hidrógeno verde, que puede ser materia prima, desde luego, para el transporte, pero también una materia prima de enorme valor para la industria química, por ejemplo, para hacer amoníaco verde, y también para la metalurgia. Hay un gran anuncio en Asturias para producir acero en España con hidrógeno, en vez de con carbón, que también sería una alternativa muy interesante. Esto es una idea principal. Utilizar el exceso de energías renovables, sin duda, para vender esos electrones verdes a Europa, sería mucho más interesante que lo utilizáramos para electrificar nuestra economía y, en concreto, la industria química, que da empleo a 700.000 personas en España de forma directa e indirecta y contribuye casi al 6% de nuestro PIB nacional. Esta es una de las ideas centrales del informe que presentamos hace unos meses en la Fundación Rafael del Pino y que es el resultado principal de la cátedra Ciencia y Sociedad que presido. Estas 10 tecnologías para impulsar España es un esfuerzo que hacemos todos los años con la ayuda de un grupo de expertos que nos ayudan a identificar cuáles son las tecnologías clave, no porque nos gusten desde el punto de vista científico, técnico, sino porque tienen una capacidad enorme para mejorar la competitividad del sistema productivo español. Y el año pasado, sin duda, antes de saber qué iba a pasar en Ucrania, elegimos precisamente esta idea, ¿no? La generación de hidrógeno verde, nuevos procesos para la generación de hidrógeno que no dependan de combustibles fósiles y que sin duda representan un enorme potencial para España. De manera que podamos utilizar ese exceso de renovables, de energía procedentes de las renovables en vez de los combustibles fósiles para generar un hidrógeno libre de CO2 que nos permita generar moléculas de alto valor añadido y también hidrógeno para el transporte. Además, España es un país que tiene un enorme potencial desde el punto de vista de la energía solar, tanto la fotovoltaica, que es de la que voy a hablar fundamentalmente, pero no quiero olvidar también la termosolar, la concentración con espejos, que hay grandes proyectos en el sur de España, y nuestro país, como digo, puede ser esa gran autopista de electrones verdes que se produzcan aquí en zonas muy irradiadas, pero también, como digo, esa oportunidad para mejorar nuestra competitividad utilizando esos electrones para electrificar nuestra industria. Uno de los avances que hemos desarrollado en nuestro laboratorio de nanotecnología molecular en la Universidad de Alicante con la Universidad de La Rioja fue esta nueva generación de celdas solares de baja temperatura, de hecho es el récord mundial, un 8,75% de eficiencia en una familia muy concreta de celdas solares de baja temperatura que no requieren sintetización y que sí es verdad que este casi 9% está lejos de los máximos que hoy en día se reportan. Es una tecnología nueva, emergente, que tiene muchas ventajas desde el punto de vista de las energías renovables y la sostenibilidad. Pero quiero destacar aquí, y veréis que va a ser un tema común durante mi presentación, tecnologías que parecen magia, tecnologías sorprendentes. No solo que mejoren la eficiencia, como la que acabo de presentar, una celda solar más eficiente, sino algo como esta hoja artificial que podéis ver en este vídeo. Aquí, este electrodo, estos dos electrodos en realidad, son capaces de romper la molécula de agua sin electricidad. Veis que aquí no hay cables, que no hay una pila. Aquí hay una lámina de metal que por un lado tiene un catalizador de níquel, cobalto y molibdeno y zinc, y por otro de cobalto, que directamente con luz solar, sin electricidad, es capaz de romper la molécula de agua y generar hidrógeno y oxígeno. Esta es una de las grandes tendencias en la generación de hidrógeno, que no requiere de la fotovoltaica, sino que directamente con fotocatalizadores es capaz de descomponer el agua en sus componentes. Pero sin duda el avance que a mí me ha parecido más trascendente de todo este año desde el punto de vista de la utilización de la luz
para generar combustibles es este artículo que apareció publicado en Nature hace muy poquito, que tiene un título, pues cuando se dice en castellano, mucho más atractivo, ¿verdad? Combustibles a partir de luz y aire. Y aunque parezca mentira, es lo que estos investigadores del ETH de Zúrich han conseguido. Con estos concentradores solares, lo que consiguen es capturar el CO2 y el agua de la atmósfera y convertirlos directamente en diésel para aviación, en queroseno. Y esto no lo están haciendo a escala laboratorio, no, muy al contrario, como podéis ver aquí en el tejado de aquí de la Escuela Politécnica en Zúrich, la escala de lo que hacen estos investigadores es ya prepiloto. De hecho, la han escalado, lo que estáis viendo aquí es una planta solar en Madrid, en el INDEA Energía, en el que a escala ya preindustrial están transformando directamente el CO2 y el agua con luz solar en combustibles solares, en combustibles para la aviación. ¿Cómo lo hacen? Bueno, en este fotorreactor lo que hacen es calentar por encima de 1000 grados este óxido de cerio, que a temperaturas muy elevadas pierde oxígeno, se calienta mucho, el oxígeno se va de este óxido metálico y al enfriar la temperatura, el óxido metálico quiere recuperar ese oxígeno que ha perdido y se lo roba al agua para dar hidrógeno y al CO2 para dar monóxido de carbono. Y esta mezcla monóxido de carbono-hidrógeno es una mezcla muy especial, le llamamos gas de síntesis en química, porque con unos catalizadores que conocemos desde la Segunda Guerra Mundial, los catalizadores Fischer-Tropsch, somos capaces de transformar estos gases tan sencillos, monóxido de carbono e hidrógeno, lo que podéis ver aquí en la pantalla, en combustibles. Y además no se conforman con este escalado que están haciendo en esta planta solar en Madrid, sino que han generado una empresa, han constituido una empresa, Synhelion, para comercializar esta tecnología, para que seamos capaces de llenar los tanques de los aviones con el mismo combustible que utilizan hoy, con queroseno, pero producido a partir de aire y luz solar, en lo que muchos han dado a llamar la fotosíntesis artificial. Este es un ejemplo extraordinario de lo que la Unión Europea, aquí lo destaco porque me ha gustado este esquema, pero los ayuntamientos, las universidades, las comunidades autónomas, prácticamente hoy todo el mundo, por supuesto las grandes empresas, hablan de la circularidad de nuestra economía. Pero seamos realistas. Cuando uno mira la industria de la transformación, entendida de una forma muy general, se parece mucho más a un proceso lineal y además con unos números realmente grandísimos. Todos los años consumimos 1.400 millones de toneladas de derivados del petróleo, más de 500 millones de toneladas de reactivo, más de 250 millones de toneladas de agua, para esta gran transformación. Y además no lo hacemos de forma muy eficaz. Solo el 31% de todo lo que extraemos de la tierra se transforma en productos útiles. Y de esos productos útiles, solo el 8% lo recuperamos y lo reutilizamos. En realidad, nuestra economía a día de hoy es fundamentalmente lineal y además poco eficaz. ¿Qué oportunidades tenemos para transformar, para reinventar completamente la industria de la transformación, que es la que hoy en día utilizamos, en una industria de la recuperación, de la reutilización? Eso requiere un cambio profundo en la manera en la que diseñamos moléculas y procesos para que su recuperación y reutilización estén desde el principio pensados, diseñados, implementados para que sea mucho más fácil. Este fue el tema principal del artículo que escribí para El País, Química Circular, cómo construir una nueva economía a escala molecular, en el que explicaba precisamente eso, ejemplos concretos de nuevos materiales, de nuevas moléculas que desde el principio están diseñadas para que su recuperación y reutilización sea fácil. Y voy a comentar la idea de forma muy sencilla. En este artículo que escribí para una de las principales revistas del ámbito químico, Angewandte Chemie, precisamente proponía este nuevo paradigma de transformación de una química, de una industria de la transformación que extrae para luego emitir, almacenar,
a una nueva economía que se parece mucho más a lo que hace la naturaleza. Imaginémonos si todos los árboles que han muerto durante millones de años, pues la naturaleza no los hubiera reutilizado, sino que estuvieran apilándose o que le hayamos emitido a la atmósfera, ¿verdad? Eso no sería sostenible. Y con esa idea voy a comentar dos avances, parece muy técnico, pero veréis que la idea es muy sencilla, dos avances que han ocurrido en los últimos años para uno de los grandes problemas que tenemos, que es el de los plásticos. Los plásticos son muy difíciles de reutilizar, de reciclar, porque no hay nada en su estructura que ayude a esa transformación. Estos investigadores publicaron hace muy poquito en Nature Chemistry una nueva familia de plásticos que contienen estos enlaces dinámicos, de manera que con un simple tratamiento en ácido sulfúrico, los monómeros, es decir, las moléculas que forman parte de esta cadena, que es el polímero, que es el plástico, se separan, se desensamblan para que podamos recuperarlos y reutilizarlos indefinidamente. O sea, no son plásticos biodegradables, no, son plásticos reutilizables. Una vez se han utilizado, se pone una disolución ácida, se recuperan los monómeros y podemos volver a fabricarlos de nuevo. ¿Por qué? Porque a la hora de diseñarlos ya se tuvo en cuenta que queríamos reutilizarlos y se puso estos enlaces dinámicos. Todavía más llamativo, un gran artículo publicado en Nature el año pasado para unos plásticos tan usuales como los que utilizamos en las carcasas de los móviles, los polietilenos de alta densidad, que son tan difíciles de reciclar. ¿Qué hicieron estos investigadores? De nuevo, incluyeron en su estructura unos puntos de ruptura que con un tratamiento con alcohol muy sencillito se desarman, podemos recuperar los monómeros y hacer plásticos de vida infinita. Una vez se utilizan, los desarmamos como en un Lego y los volvemos a construir. ¿Por qué destaco estos dos ejemplos? Porque me parecen paradigmáticos de esta nueva forma de entender la química, en el que su recuperación y reutilización están al principio del diseño. Nos hacen más fácil la vida. Muy al contrario de lo que tenemos hoy en día, que tenemos que lidiar con plásticos y polímeros cuyo objetivo es que duren para siempre. No hay nada en su estructura que nos ayude a coger unas tijeras moleculares, deshacerlos y volver otra vez a reutilizarlos. Este otro artículo que escribí hace un par de años sobre cambio climático, coincidiendo con el COP que celebramos aquí en Madrid, era con esta idea de una nueva química mucho más eficiente y utilizar nuevos catalizadores que nos permitan reducir las emisiones de CO2. Y en este sentido quiero ilustrarlo con la empresa que creé, que fundé en MIT, porque tiene una contribución muy significativa a la reducción de las emisiones de CO2 por un problema bien conocido. Los catalizadores que utilizamos hoy en día, es decir, las estructuras, los compuestos que utilizamos para que las reacciones vayan en la dirección que queramos, tienen estos poros en los que entran las moléculas y se transforman en todo tipo de productos. Pero hay un gran problema. Las moléculas muy grandes, muy voluminosas, muy complejas, no entran dentro de estos catalizadores y no pueden convertirse, no pueden transformarse. Por lo tanto, los rendimientos son bajos. Nosotros hemos descubierto una nueva tecnología que ensancha los poros de estos catalizadores y como autopistas moleculares permite que cualquier molécula, por muy grande que sea, viaje por el interior de estos catalizadores, se transforme y aumente de forma muy significativa el rendimiento, la selectividad del proceso. Eso era una película de Disney, para explicárselo a los inversores. Esto es una reconstrucción de microscopía de electrones y difracción de electrones, en la que podemos ver con precisión atómica la estructura cristalina de nuestros catalizadores, en las que esas autopistas moleculares dan acceso incluso a las moléculas más complejas. Esto me ocurrió cuando estaba en MIT, cuando era un chaval que apenas hablaba inglés, que apenas sabía de emprendimiento, y allí encontré, allí le llaman ecosistema, un ambiente, un terreno fértil en el que crear una empresa. Y en un momento que para mí era clave a la hora de decidir qué tipo de profesional quería ser, decidí empaquetar todo, dejar la seguridad de MIT e irme a Oklahoma, pues aún no sabe dónde está justo ahí al norte de Texas. Un Oklahoma que para mí tenía esta pinta.
porque este fue el primer laboratorio donde trabajó mi empresa. Está un poco la historia del garaje de mi empresa, de Rife Technology, una empresa, un laboratorio que desde fuera no impresiona, pero desde dentro asusta. Esto es exactamente como nos lo entregaron el día que empezó Rife Technology su vida como una empresa ya fuera de MIT. Y a uno me podría preguntar, bueno, Javier, ¿y por qué te fuiste de MIT a Oklahoma precisamente? Bueno, pues como todo en la vida, estas decisiones se hacen por una persona. Alguien te mueve a trasladarte allí. Y esta persona que me animó a irme a Oklahoma es Marvin Johnson. Este hombre que veis aquí, esta persona jubilada, es la primera persona que recibió la Medalla Nacional de Tecnología en Estados Unidos, de manos del presidente Reagan. Tiene 250 patentes a su nombre en mi campo de investigación y era la persona adecuada para escalar esa tecnología. Gracias a ese trabajo silencioso y a perder dinero todos los meses, conseguimos generar datos que nos permitieron levantar fondos, dejar Oklahoma, volver otra vez a la costa este, en este caso a Princeton, crear una industria, bueno, una empresa que en este caso pues ya parecía algo más digno, producir un laboratorio que podía enseñar a mis amigos. Tengo que reconocer que esto fue el día que lo inauguramos. A los 4 días ya estaba todo lleno de matraces y de placas calefactoras y ya no parecía tan bonito, pero bueno, un laboratorio de química tradicional. Y desde 2012 nuestros catalizadores se utilizan en refinerías de todo el mundo. Y la verdad que es un gran orgullo, lo quiero conectar con esta conferencia, porque las refinerías producen una gran cantidad de CO2, porque los catalizadores se desactivan, se forma coque en su superficie, este sólido negro, que para eliminarlo hay que quemarlo, y en esa combustión se genera una enorme cantidad de CO2. Bueno, con el uso de nuestros catalizadores esto se reduce entre un 5 y un 10%, y si todas las refinerías del mundo utilizaran nuestros catalizadores, eso supone un ahorro de 2,5 millones de toneladas de CO2 al año, simplemente por generar estos poros más grandes en el interior de los catalizadores. En 2019, la multinacional Grace compró nuestra tecnología y ahora comercializa estos catalizadores por todo el mundo. Y quiero terminar esta reflexión sobre mi experiencia como emprendedor desmontando un mito, este mito entre que solamente uno puede estar en la industria o en la academia. Hace unos meses me entrevistó la revista Nature porque le interesaba mi caso como una persona que había desarrollado una carrera académica digna, brillante, de hecho, que ocupaba ahora la presidencia de la Unión Internacional de Química, pero que había sido un emprendedor, ¿no? Y esta entrevista iba en el sentido de que se puede llevar a cabo una carrera investigadora y emprendedora, y de hecho, como digo muchas veces, creo que el haber sido emprendedor me ha convertido en un mejor científico e incluso en un mejor profesor. Para ayudar a otros en este camino, he editado 2 libros, uno sobre emprendimiento en el sector químico y otro directamente en educación química, en el que pues, incluye alguna de estas ideas del emprendimiento que os comentaba. Una reflexión general que quiero dejar a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes científicos que nos estén escuchando, a la asociación y en general a todos los que nos quieran ver, es que hoy en día tenemos ciencia que parece ciencia ficción, como algunos de los avances que os he comentado, pero también enormes necesidades. Y la brecha que existe entre lo que es posible y lo que necesitamos no se hace más pequeña, sino que va creciendo, va acrecentándose. Y estoy convencido que el emprendedor o la emprendedora científica, esa persona que quiera acercar el descubrimiento al mercado, va a ser el gran agente transformador del siglo XXI, porque él o ella van a hacer no solamente los descubrimientos que tanto necesitamos, sino también nos los van a acercar a todos. Va a hacer que ese tiempo que transcurre entre el descubrimiento y la aplicación sea mucho más corto. Y para aquellos que estén ya con las manos en la masa pensando o dando los primeros pasos para crear su empresa, les animo a utilizar esta serie de podcasts que creó Nature. La verdad que puso una cantidad de horas y de recursos increíble, nos entrevistó a un montón de científicos que habíamos emprendido para generar podcasts muy cortitos sobre aspectos claves del emprendimiento científico, cómo hablar al inversor, cómo transferir la tecnología desde la universidad, cómo proteger tu tecnología, cómo crear un equipo no solo de científicos,
sino de gente que sea capaz de desarrollar esta tecnología. Creo que a día de hoy es el mejor recurso, es un recurso gratuito, una serie de podcasts en Nature sobre científicos que ya han emprendido, un poco con esta idea de romper el mito entre industria y academia. Y ya para terminar, dos ideas sobre lo que estamos haciendo en la Unión Internacional de Química por la Economía Circular. En primer lugar, lo primero que hacemos y más importante es generar el lenguaje de la química, la terminología propia, los datos verificados, las mejores formas de medida y todos aquellos datos termodinámicos, cinéticos, de solubilidad que necesitamos para llevar a cabo nuestro trabajo. Esto lo hacen voluntarios de todo el mundo que generan los datos y las mejores formas de medida para toda nuestra comunidad. Química verde y química para el desarrollo sostenible es una de nuestras divisiones que abarcan todos los comités en los que trabajamos. Es una de nuestras actividades transversales que generan congresos, libros y publicaciones todos los años. Además, uno de nuestros principales proyectos sobre la nueva química, sobre la nueva forma de educar a los jóvenes en química, es esta idea de pensamiento en sistemas, system thinking, para educar a una nueva generación de científicos que no solamente entiendan las moléculas, el enlace, la reactividad, sino que conecten el mundo molecular con las necesidades de nuestro mundo. Me alegra decir que el 25 de este mes, el 25 de septiembre, tuvimos la primera conversación global sobre sostenibilidad. Decenas de ciudades de todo el mundo se celebraron actos para tener conversaciones sobre qué tipo de mundo queremos construir juntos y cómo la ciencia y la tecnología nos pueden ayudar. Este tipo de actividades globales están teniendo un éxito enorme porque lo que queremos es dejar de predicar, dejar de contar a los demás dónde está la ciencia, qué es lo que es posible y empezar a escuchar, y por eso esta actividad le hemos llamado conversación, en el que los científicos no solamente explican lo que es posible, sino primero escuchan las preocupaciones, las aspiraciones de las personas que al final se van a ver afectadas por los avances tecnológicos. Y todo esto ocurre en un año muy especial. Este es el Año Internacional de la Ciencia Básica para el Desarrollo Sostenible. En el pasado hemos celebrado el Año Internacional de la Química, de la Matemática, de la Física, un poco autocelebrándonos, los físicos celebrando la física, los químicos la química, y este año nos hemos puesto de acuerdo todas las uniones internacionales con un solo mensaje: la ciencia, los datos, las evidencias son claves para construir un mundo mejor. Y es la investigación, la ciencia, que nos va a sacar de estos problemas tan graves: cambio climático, escasez de recursos, contaminación, pobreza, que todos sufrimos, obviamente con los objetivos del desarrollo sostenible en mente. Y ya para terminar y para centrar el tiro en esta serie de diálogos de ciencia en español, quiero compartir con todos ustedes una actividad muy bonita que hemos hecho desde la UPAC para que la química se hable también en español. Todo empezó en el año 2019 con el Año Internacional de la Tabla Periódica, en el que Correos emitió este sello tan bonito en el que se destacaban los 3 elementos químicos que descubrieron españoles: el vanadio, Andrés Manuel del Río; el wolframio, los hermanos de Lúyar, Juan José Fausto de Lúyar, y el platino, Antonio de Ulloa. 3 elementos españoles de los que nos tenemos que sentir muy orgullosos, pero todavía creo que una iniciativa más bonita, más importante, porque alcanza a todos los niños, a todos los estudiantes, cuando escuchan por primera vez la palabra química, es la traducción de todo el lenguaje de la química, de todas las normas de nomenclatura química al español, para que la lengua de la ciencia, la lengua de la química, esté también en un español riguroso, en un español fácil, comprensible, pero también normalizado, de manera que estas normas sean las mismas para todos los hablantes del español, en todos los países, sea la lengua materna o no. Y con eso, pues simplemente agradecer la oportunidad que me ha dado la Fundación Rafael del Pino, esta serie de diálogos de ciencia en español, con esta idea central de que la ciencia, la química, tiene un papel fundamental en esta transición energética que tenemos que hacer realidad, no solamente por soberanía, independencia energética, sino también por cambio climático y, en general, para construir un mundo pues, más sostenible y reducir nuestro impacto sobre el planeta.
Muchas gracias.